Dentro de la comunidad funciona una escuela bilingüe e intercultural. Tenemos 90 alumnos, trabajamos en conjunto 3 maestros blancos y 2 auxiliares bilingües que son guaraníes. Tuyacuay ang nayaguy castellano pues nayaguay pues no interi llave teri pues anda pues teri llave pues olo yo punañen bo ya ore ore kuangan juruayu ore juruakuer imbarete veu jepe ore ndroi potaveima angin juruakuer opino ore. ¿Qué día es hoy? Martes. ¿Martes cuánto? 18. Martes 18 de abril de 2006. Bahía River. Segundo año y 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Muy bien. Una suma a terceros. Pero primero van a copiar esto en el cuaderno, ¿eh? Sí. Para ver cómo para esta segunda también. ¿Va? Ahí chagua coe. Coe. Voy. Voy coe. 2, 3, Coe coe. 10. 8. 18 pone. Fecha. Círculo, boro que era mi. ¿Y cuapa? Bueno. Para ahí, pona. Apudo brico, cucharita, de ahí puntito. ¿Y cuapa? Bueno, vamos a poner agua también. Está plástico la app. Como esta escuela es de jornada completa y tiene que dar desayuno y almuerzo, y bueno, merienda, tenemos una asignación de 40 centavos por niño. No, todos los días le damos carne. O sea, no mucho, por un pedacito de carne cada uno, porque ponemos en esa olla, para 80 chicos ponemos 4 kilos de carne. La mayoría es la única carne que comen en la escuela. No tenemos sanitarios, ni para los chicos ni para nosotros. Un comedor o un salón o un techo para que los chicos puedan comer dignamente cuando llueve, porque hay veces acá en Misiones vienen muchos días de lluvia, llovizna, hace frío. Es decir, las escuelas bilingües son bilingües o intentan serlo como acá, dependiendo totalmente de la voluntad de los docentes. Brindarle una posibilidad de que ellos puedan capacitarse, tal vez es una manera de que en el futuro ellos puedan defender un monte. El monte es oxígeno, es vida para el futuro, es el contenedor del agua para el futuro también. Peche apu kringüe mboea mi había ico con kringüe mboea. Nosotros vinimos acá a empezar con la escuela
algunos chicos ya sabían leer y escribir, sumar, restar, todo. Y lo había hecho Nicanor con Benjamín. El auxiliar es la cultura viva dentro de la escuela. Orale ruta peteñiramos beuta pero pendiente adivinando para chapa letra de para letra para que con una prueba la primera parte que beuta algunos animalitos era para chapa letra para pendiente adivinar. Éramos guachu. Éramos para letra primero porque era guachu. Guachu. ¿Qué? Ape. Upa. Muy bien. Che. Va a faltar guachu yang más. ¿Ah? Upa y ya pumba esta. Apo para una sílaba guachu, o sea, apo. Guachu. Bueno, te adivina. A ver, gracias, adivinaron. ¿Cuál? ¿Ah? ¿Ve? Ah, ve. N, eso. Cada vez que ande ocupado, pero se la mete puntito por ahí guapa. Por el puntito. Y todos los 19 de abril de cada año recordamos el Día del Indio Americano. ¿Pico acá? Y bueno, ¿qué quiere decir aborigen? ¿De quién estamos hablando cuando decimos aborígenes? De nosotros, está diciendo Claudio. ¿Sí? Está hablando, sí, en realidad de los aborígenes quiere decir originario del lugar, ¿no es cierto? Primitivo morador del suelo, dice en el diccionario, ¿sí? Primeros habitantes del suelo. Entonces, cuando decimos aborígenes, está hablando, sí, es cierto, de ustedes, de los guaraníes, de los collas y muchas etnias que hay acá en América, ¿sí? Porque fueron los primeros habitantes en este suelo antes que llegara el blanco. Ayer me pude explicar a mi maestra y Rosana, hay porque esto ya hay una semana de los pueblos indígenas a Ñandé ya festejar a mí cada año. Entonces, qué interesante, o sea, muy importante traer con Ñandé Ara. Ñandé ko Ara Ñandé porque sociedad de Peñandé ya chaucaran Peñandereco. Va hecha Peñandé, yareco Ñandé propio y ahora mi valores y ahora mi Ñandere mismo Ñandé vidare. Entonces, na peñe sentir a Kringüey como tipo menos y ahora mi que otro Kringüey pendegüey blanca por ejemplo. Ñandé yarecope tiene valor ética muy importante. Yarecope tiene religiones muy importantes, Ñandé. Yarecope tiene cultura muy importante, Ñandé. Yarecope tiene idioma muy importante, Ñandé. Yarecope tiene educaciones muy importantes. Oye, reconoce Ñandé valor. Oye, reconoce Ñandé espiritualidad. Oye, reconoce Ñandé estado hecha para Ñandé Ñay. Porque Ñandé es muy importante. Pendé muy importante, pendé diferente. Pero siempre, Ñandé como intruso. Ambos con sociedad blanca, mangi bema. Pero a mí, Ñandé cuer inocente, cuerpin con un Ñandé ibadí, o sea, peche Ñandé cuayanguanami. Ningún momento rema Ñandé cuer, Ñandé emboriaue, naturaleza, pues riqueza, yarecoe, pues. Ainga tu Ñandé destruir. Ainga tinco pecha y ve Ñandé cuayanguanami. Pero Ñandé cuer más, nañatina, más valor ñamuina, ya chaucana, pueblo blanco, pe, que Ñandé pe tiene persona, que Ñandé yarecope tiene abuelo. O con sabiduría, inteligencia. Ñandé cuerto Ñandere ta corima. Ñandé cuerto ñaye como 100.000 por ahí me Ñandé cuerto lo para de cuaye. Anga tinco ñaye más 5.000 va ere anami. No puede ser pues Ñandere taimio ya gan 5.000 y yo ñaye. Bo y me ñaye. Alguno corre con la culpa ma enda corre con la culpa la pecha Ñandé cuayan wanami. Alguno corre con la culpa. Pero Kringüey pende Ñandé baretena ya seguina.
Por más que ya estudiar, por más que ñaí, siempre ñande charaina, ñande pueblo. A ver. Apa sih mbak po tes canyang gak kuah. Kau nak rejut nak puan no. Kalau yang begini puan no nak pukul. Puan no mai ke tu. Dah buat nak. No. Tapi kada rejut. Puan. Danya puan dari dekut. Moi. Ore mah ore kuer mem ore kai mbak yastin ro kuer koi ndoi ore upe ore rembi una ko I aema lo upi mbak yastin ndoi ka gu tam lo do ore poa ore poana ko I pu poano agi katu di ruak kuer o ka gu momba mana mo katu poan je pe wa tam ore upe Haeramo mandiruah kuel mbak yastri, vemo lerero wiramo diruah puan aema roi poru, mbak ko lere kuah gue irupi aema pudiruah kuel nyemboy kuah paten tong japo pama. Haerami roi kuah gue irupi, ikuan anak I, oleh kuan ang gue irupi kuel cuma ikuan nyok kup. Pues comunidad pues de matin con tanto medicamentos, tanto a veces o recetan médicos fuertes y dan porque no guarui pues tanto ministerio que no guarui pues muy difícil de con elementos tanto medicamentos ya no mira de guarui sembrar morir que punto se mungkin nunggu kuaya aja pero acan mungkin ada miudah emang jadi ruretnya sendiri berada mau diweg pero miudah japot seri. ¿Cuántos chiquitos tenés vos? Primera. Es la primera vez, el primer embarazo. Bueno, ¿cómo es tu nombre y apellido? Fuera. Velázquez. 16 años. ¿Nunca estuviste embarazada? Bien. ¿Te acordás cuándo fue la fecha de tu última menstruación? Me mandó al último realizado una así. ¿Qué día de noviembre? El 17 de noviembre. Bueno, ese fue el día de tu última menstruación. 17 de noviembre. Bueno, tu bebé va a nacer más o menos para el 24 de agosto, ¿sabes? Fecha probable de parto, 24 de agosto. Estás con 21 semanas y 4 días. Tiene 25 centímetros de altura uterina, ¿sabes? Corresponde a la edad gestacional que tenés.
Perfecto, entonces el próximo control que tendrías que hacer es del odontólogo, que te vea los dientes, ¿sí? Para ver que estén en correcto estado, que no se vayan a carear, que no se vayan a picar los dientes, ¿sabes? Eso tenés que traerle por el consultorio de odontología, ¿eh? Eso es importante también. Y el control periódico tiene que venir ahora, este es el primer control de ella, tiene que volver dentro de un mes a controlarse, ¿sabes? Baik ko. Saya macam mana gue ko ojer bicara mana gue puha kenapa? Ada kaman gue aja berata indah joy giro terkurung doi ramai pucen dah cau kaya aja puha pucen kenapa? Cuma memberam aja puha iaran amba cuai. Cakap jauh di hari dekat jenazah. Ciram cecak ya buat jawab mama tak. Mama mati kuah mambun. Ko maestra apa? Wang. Ada itu jauh rumah. Dah. Kristal. Jadi ketu jadi cemenu kristal tu. Ada je nama mo dak ciweju. Ada je koeng tu kadang bertaja ada menjual macet. Hai ketu ikuang mon. Ikuang mo di. Hak jalan ikuang. Hak gi. Hadi ikuang di de. Ikuang irannya. Nak mesti kelada tu. Hak jalan pun tak tahu. Dah beri betul. Mai tu doktor aku dah mbak tu padam tu. Kini ini mai. Kini ini mai. Kau nak ni mai kau dah. Hidup doktor aku. Aku tak kau iwan macam cetu ya dia. Ada. Ada minyak nak tak ibu di Vietnam ya, ada minyak sayang saya. Di Vietnam ada nyok ya kan. Ada orang minyak nang ada pe, dari amat itu dah baik mana minyak itu. Dari potai pun dari tu dah baik dari ko. Di ko pun ina baik mana member ada ko tanya ya ada.
Una vez nos decía un anciano que el mundo es mucho más rico cuando se tiene la visión de muchas partes. Y nosotros vemos que si esto se pierde un foco de la gente para poder interpretar la realidad, para poder interpretar a la vida, si se quiere, porque al proceso de la vida, todo, porque ellos tienen su propia forma de interpretar todo, así como nosotros tenemos la nuestra, ellos también, y todo va cerrando, y si falta un pedazo es como que se corta una cadena. Nunca nos cañé, va hecha por noche raíces ya mí. Ahora me tengo que ser orgulloso de más por ser muy ya mí. Yo no imaginaba en opetei, adecuado opetei profesión dura cuido mío. Adecuado capacidad de estudiar, así que adecuado vena, adecuado profesión, cualquier lugar apto, aunque posibilidad cualquier cosa, que tú ya. Yo quiero una escuela en donde el niño pueda salir capacitado, como que tenga la oportunidad de capacitarse como cualquier escuela de Buenos Aires. O sea, que si quiere ir a la universidad pueda seguir. Yo creo que nuestras escuelas tienen que apuntar a eso. No puede ser que una escuela bilingüe, intercultural, la escuela de los aborígenes sea de segunda categoría, digamos, tiene que ser como cualquiera, como las del... Y nosotros tratamos, es decir, nos capacitamos y queremos para eso, digamos. Por eso cuando lo escucha José decir que quiere seguir estudiando y él fue nuestro alumno, ojalá pueda ser. Para mí sería un sueño verlo a José, a cualquier chico de acá que haya sido mi alumno, que tenga un título universitario. Claro, un sueño. Angui ko pecha no iro no ore cuero pecha cuero ore kwai angui upu ome angui reconoce angui puranga tenje pecoro no ino pero nda vei mana mondro ikwa vei mama mo para otau angui peven kagui onya ipu no ini atenyu jepe ome ipona veia puen goima no ino tu chaiu de jepe ore gutara mi guapu no kwa potaka tu inamo gringue ora mo ka gure tu ya kueve yo gueráramo ndai povereima ni o yuka na i do yo veima ni no na pirama o riverivemo guapu pero eva o me voy gobierno voy o reconocer voy y pucuri vetan no ya puta pede peligro por el trae a veces o ya pi camión yuca era mingua ya vi o le upenda ve pero lo aguantaron y han pebe Oremos los apucaitsema de cuerpe ore ma petén te pona iavi uema roiko ko upu roikwa lo nyembo eangwa nyanderupe lo nyembo lo jerure roiko lupi mame oikwangwa uwe ya viver pi kwai oikwangwa ore komba echapa oi lo nyembo anyete te pona iwema por nyembo ya nyetengwa yanderupe ore embaraesteangwa ore poakangwa oikwangwa pame ara mingwa ia bi ore mbua guarani Espera,
Barua